Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bueno, me atrevo a tener esta clase con ustedes, esta mini clase. De igual forma ya habrán tenido, van a tener una clase magistral con el docente con el que se encuentren. Eh, pero para hacer por ahí una introducción a lo que sería esta clase, que es un poco rompecocos, yo lo digo siempre, que habla de la psicopatología en las estructuras de la personalidad, cuando hablamos de lo que es la neurosis, la psicosis y la perversión. Para adentrarnos de dónde viene todo este mambo lindo, tenemos que hablar de por ahí esta cuestión de el aparato psíquico. El aparato psíquico es algo que plantea Freud con respecto a la conformación subjetiva, ¿sí?, que tenemos de base como personas. Este aparato psíquico va a estar conformado por una triada que seguramente lo habrán escuchado, que es el yo, el super yo y el ello. El yo sería esta constitución que voy tomando de uno y del otro, ¿sí? Esto que somos conformados de lo bueno y lo malo, con este entendimiento de lo que me gusta, lo que no me gusta, este placer, este displacer, todo ese conjunto hermoso, ¿sí? Por ahí estaría acá alojado en el yo, ¿no? Esa estructura bastante fuerte de mi yo. Por otro lado, tendríamos el ello, ¿sí? Que ahí estamos hablando por ahí de nuestra parte salvaje, de esa parte por ahí donde alojamos los placeres, los displaceres más oscuros que tenemos. Y con esto hablamos de, cuando digo salvaje, es esa parte cavernícola que tenemos, ¿no? Y ahí es donde vamos a alojar esta cuestión del ello. Cuando hablamos del super yo, estamos hablando de esta cuestión un poquito más limitante. A la hora de hablar de lo limitante, estamos hablando de el que me pone límites, ¿no? El que me dice lo que está bien y lo que está mal. Esa parte por ahí del más estricta, de más normas, de más ética, es el que me va a mantener a raya. Y esos dos van a ser los que van a ser mi constitución subjetiva. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un yo fuerte, el yo fuerte explicaría de que va de un lado y del otro, tomando de un lado y del otro, sin perderse en uno de los extremos. ¿Sí? Acá es lo que plantea esto de la cuestión del aparato psíquico. Cuando hablamos de esto del aparato psíquico, vamos a asociarlo con la clase que hablaba del nacimiento psicológico. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de que en el nacimiento psicológico por ahí comenzaba el bebé a tener una psique a partir del primer añito de vida, que se comenzaba a conformar? Y es acá donde ese primer año va a estar conformado de experiencias como el amor, la muerte, el apego, el cariño, lo que es la separación, lo que es el reconocer al otro. Eh, Todas estas primeras experiencias que van a ser de mi primer año de vida se van a ir prolongando a medida que el infante vaya creciendo, obviamente, y que esas experiencias sean, digamos, gratificantes y también significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan conformando la vida del propio sujeto, ¿sí? Que es esa estructura psíquica que nos va a conformar y que va a terminar instaurando esta cuestión de lo que yo soy actualmente, ¿sí? Como les decía, todo se juega en el primer añito de vida, ¿sí? Donde ahí se va a pretender saber si la persona va a ser tendiente a tener en algún momento un quiebre psicótico o va a tener esta cuestión más neurótica, ¿sí? Todo esto hablándoles desde por ahí la teoría que nos presenta Freud desde el psicoanálisis, ¿sí? Acá, como les decía hoy, con el respecto a mi yo, ¿sí? El yo por ahí va a estar conformado con esta cuestión, ¿no? Del uno y el otro. Y estamos hablando de un yo fuerte, ¿no? Un yo que con estas buenas y malas, con estos amores y desamores, se va a ir estructurando, ¿sí? Y también obviamente con un grupo que lo termina acompañando a ese infante, llenándolo de amor, llenándolo de situaciones de cortes que son muy importantes también en nuestra constitución subjetiva. Va a terminar estructurando un yo fuerte, un yo subjetivo, ¿sí? Cuando hablamos de un yo débil, ¿sí? Que por ahí no tuvo un alguien o un otro que esté ahí para brindarle herramientas. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de esta cuestión de la crisis
la crisis me podía lanzar a tener una salida resiliente o a una salida tendiente a una patología. Acá estamos hablando de un yo débil, ¿sí? Que esto va a ser a modo de estructura, estamos hablando de una estructura psicótica, ¿sí? Una estructura psicótica o de perversión. Con respecto a eso, ahí es cuando obviamente se va a terminar de conformar esta estructura, que sería la segunda estructura del yo débil, ¿no? Y que estamos hablando de tener una tendencia a alguna patología, ¿sí? Alguna patología bastante grave. Por otro lado, cuando estamos hablando de, volviendo a lo que es la cuestión del neurótico, ¿sí? El neurótico, como ustedes te irán hablando o lo habrán visto con su profe, tenemos distintos tipos de neuróticos, ¿no? Y cómo por ahí se fue estructurando el yo y para qué lado fue teniendo una tendencia neurótica esa persona. Por ahí la preguntita que todos hacen. Entonces, esta cuestión de la neurosis y psicosis, eh, todos somos neuróticos y para la psicología y para Freud, todos somos neuróticos, ¿sí? Digamos, todos por la cuestión del aparato psíquico, para Freud, todos somos neuróticos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por esta cuestión del conflicto que va a haber entre las demandas del ello y las exigencias del el super yo. Estas exigencias y demandas que a mí me van a terminar rompiendo, ¿sí? O teniendo esta eclosión que se puede dar de múltiples formas, ¿sí? Y que ya lo habrán visto, lo van a ver, con respecto a esto de los dolores, los pensamientos, las ideas rumiantes que constantemente me da vueltas en la cabeza, por ahí el hecho de eh, sobrepensar las cosas, ¿sí? Por ahí son todas características de una persona con neurosis. Acá, como hablamos del tema de neurosis, el conflicto está en constante, te tiene tener esta tendencia de tener un conflicto con la realidad. Realidad que te termina frustrando, ¿sí? Y realidad que en la que siempre, digo, estoy en constante problema, ¿no? Y por un lado pensamos que el neurótico está bajo las demandas del principio de placer, pero por otro lado está también bajo la demanda del deber, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que me gusta. Me gusta hacer tal cosa, pero no lo puedo hacer porque tengo principios, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la estructura psicótica, acá sucede que la persona se denomina bajo la psicosis, ¿sí? Que tiende a evadir esa realidad. Por lo tanto, si no le gusta, se va a crear una realidad alterna. Es decir, no va a ser él el malo, sino que van a ser los otros los que lo persiguen. Y acá estamos hablando que el síntoma que tiene esa persona va a ser un intento de reequilibrar todo ese organismo, ¿sí? Es decir, tal situación lo agobiaba, ¡pum! Termina cortando porque fueron una sobreexigencia, o mejor dicho, se sobrepasó esa barrera emocional y termina teniendo un brote de la persona, cortando totalmente con todo lo que es la cuestión realidad y creándose una nueva. Acá vamos a también hablar un poquito del perverso, qué es lo que tiene que ver el perverso y cómo se relaciona por ahí esta cuestión de el neurótico, el psicótico y el perverso. Cuando hablamos de por ahí los tres, ¿sí? Estamos hablando de una posición nuestra con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo así, vamos a tomar un ejemplo, ahora no les voy a dibujar, pero para comentarles vamos a pensar y vamos a imaginar en un constructo demonio, ¿no? Del demonio. Ahí si ustedes le quieren poner cuernitos y demás, ustedes verán qué le van a colocar. El constructo demonio. Para el neurótico, los demonios van a ser con quien tienen que luchar, digamos, ese que le molesta. Y acá ya puede ser el padre, una pareja, los jefes, los compañeros de trabajo, la falta de dinero, la insatisfacción sexual, la obsesión por algo. Es decir, es un simbolismo de demonio, ¿no? El demonio es el otro, pero obviamente yo lo observo y le echo la culpa. ¿Sí? Demonios que tienen que ver precisamente con estas cuestiones que por ahí sucedieron en esa infancia y que van a representarse en carne y hueso en la vida actual, ¿no? En lo que es mi funcionamiento. Con esta misma alegoría vamos a hablar de que la cuestión psicótica, ¿sí?
Para el psicótico el demonio es real. Son demonios que por ahí lo van a perseguir, demonios que van a atravesar paredes, que le van a hablar, que se van a ser representados por una voz que está en una casa cercana, ¿sí? Alguien que nadie ve. Demonios que están adentro de mi teléfono, gente que me está observando desde mi teléfono, gente que me susurra al oído, ¿sí? Eh, Acá estamos hablando de la construcción demonio y el psicótico lo está viviendo de esa manera, ¿sí? Por eso, como decimos, para el neurótico va a estar a través del simbolismo de atribuirle a alguien, y para el demonio, y para el psicótico el demonio va a ser real, ¿sí? ¿Y cómo lo pensamos para el perverso? Bueno, para el perverso, el plot twist les diría que es el mismo. Porque cuando hablamos de la perversión, estamos hablando de al demonio. Bueno, el demonio está encarnado, encarnado en esa persona. El perverso va a ser ese nene grandote, ¿sí? Que no le pusieron reglas, que no le pusieron normas, que no le pusieron límites, que no hubo una función de corte. ¿Se acuerdan cuando hablamos hablaron de la función de corte? Que no hubo una función de corte que le dijeran, hasta acá, ¿sí? Es esa ausencia que le dijo, hasta acá, no sigas, eso no, ¿sí? El que marcara límites, ¿no? El que castrara, por decirlo así, el deseo de que haga o que goce por ese medio. Cuando hablamos y lo resignificamos mucho, dentro de lo que es el goce infantil, también estamos hablando de que los chicos suelen gozar muchas veces con cuestiones del dolor del otro, ¿no? No sé si ustedes se pusieron a jugar con sus bebés o con algún bebé o con niños, de "Uy, algo que me pego, que me golpeo, que me caigo", y es juá, 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 ¿sí? Es toda una risa en el sentido sobreexagerada, porque es un deseo del dolor del otro, que eso obviamente se va cortando a lo largo que la persona va creciendo. Y como bien se decía, también en la adolescencia se termina de estructurar esta cuestión, ¿sí? Esta cuestión de la personalidad. Acá, como les digo, como es un goce sobre la existencia del otro, el perverso va a gozar de eso, ¿sí? Supongamos, un neurótico tiene una pesadilla, ¿no? Sueña con algo indebido. Y cuando se despierta dice, fue un sueño, menos mal, porque si no, sabes que me echan de casa. Y se queda en eso nomás, ¿sí? Se queda solamente en el sueño. El perverso lo que va a hacer, va a llevar a cabo ese sueño, porque no me puedo quedar solamente con ese sueño, tengo que hacerlo, ¿sí? Tengo que hacer lo que el neurótico soñó. Cuando hablamos del psicótico, él va a vivir en un sueño eterno donde quizás si soñó con ángeles y demonios, eso van a estar en la vida real. Bien, así que esto como por ahí un poquito para hablar de cómo lo vive cada uno, ¿sí? Y cómo cada personalidad tiende a relacionarse mediante a esta estructura que tiene, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relación del otro, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más. El neurótico va a tropezar siempre con la misma piedra. De hecho, cuando decimos que la persona neurótica no solo tropieza con la misma piedra, el neurótico busca de vuelta la piedra, va y vuelve, busca de nuevo la piedra para volver a tropezarse, porque a eso se lo llama compulsión a la repetición. Si esto de buscar nuevamente el dolor. Y ahí cuando vean lo que son los diferentes tipos de neurosis van a entender, el dramatismo, el obsesivo, ¿sí? La relación de la persona con psicosis, con la piedra, va a ser por ahí una piedra sagrada, una piedra que tiene poderes, que es milagrosa, ¿sí? Que por ahí esa piedra tiene un algo divino. Y el perverso con la piedra va a ser verla con la intención de gozar, en el sentido de buscarle sodomizar, erotizar o hasta lastimar con esa piedra, ¿sí? Acá hablando nuevamente de cómo utilizaría cada uno, según la estructura de personalidad, por ahí esta alegoría de la piedra, ¿no? Entonces entendemos que la infancia
es destino y que ahí se va a jugar todo, ¿sí? Todo lo necesario, por eso es importantísima esta clase que tuvieron la clase pasada, hablando del nacimiento psicológico, porque esto va a ser como muy principal, para Freud es muy principal lo que es nuestra infancia para nuestra vida adulta, porque ahí es donde también vamos a tener esto de saber cómo tomar decisiones, cómo enfrentar las situaciones cotidianas de la vida, cómo por ahí voy a tomar las situaciones o las noticias, ¿sí? Por eso hablábamos de esto de que voy a tener dos tipos de salidas, una resiliente, que es cuando ante la adversidad voy a ir superando esta cuestión, o otra que es una de tirándome a una patología, ¿sí? Bien, la idea es que sigan profundizando con su docente, o si ya lo profundizaron, esto fue un video más que nada para entender de qué se va a tratar el próximo ejercicio, ¿sí? Pero por ahí es importante retomar estas cuestiones de entender cómo son las estructuras de personalidad y cómo por ahí vamos sufriendo malestares, ¿sí? Y muchas veces decimos no sé lo que me pasa. Y ese no sé lo que me pasa tiende a ser estas palabras de que detrás de ese no sé lo que me pasa se esconde un algo, ¿sí? Un algo que en su momento se cayó o que no se pudo interpretar o que no se pudo traducir, que no salió a la luz, ¿sí? Así que bueno, toda esta introducción, como les digo, ahora lo van a seguir con su docente o ya lo hicieron, y además les voy a dejar un video, ¿sí? Que la idea es que lo trabajen, que puedan trabajar un videito sobre una de las características de la psicosis, que estamos hablando acá de la esquizofrenia, y que puedan tomar nota y puedan tomar en cuenta cuestiones de cómo trabajó esa en equipo, ¿sí? ¿Qué observó dentro de este caso? Lo importante que esa T supo escuchar. ¿Sí? Porque muchas veces no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que muchas veces quiere hacer mi acompañado. No es, yo me voy por ahí con este panorama de lo que los profesionales me puedan ofrecer a la hora de trabajar, de tips, pero siempre es importante escuchar a la persona. Y eso por ahí lo van a observar en este video también, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosita me escriben o lo hablan con su docente, con el que estén, para cualquier cosa sacarse alguna duda y demás. Pero esto fue más que nada por ahí una intro, ¿sí? O mejor dicho, un refresh de lo que es esta clase de estructuras de personalidad. Así que bueno, chicos, que tengan una linda semana, un buen fin. Chau, chau.